Chicos de tercer grado de secundaria del Colegio Encanto Nuevo, los saludo con mucho cariño y esperando se encuentren bastante bien. Espero sigan las indicaciones que hasta el momento la Secretaría de Salud, en coordinación del gobierno federal y estatal, están dando a conocer. Y pues bueno, no me queda más que decirles que tenemos que seguir trabajando, esforzándonos y tratar de cumplir con la mayor calidad posible con todos los proyectos que están en puerta. Como ustedes sabrán, la contingencia se ha extendido, ya no es nada más un periodo de receso, sino ahora ya es una emergencia sanitaria que posiblemente hasta el 30 de mayo se culmine. Estamos a 20 de abril, entonces pues yo creo que tenemos que echarle muchísimas ganas. Ustedes deben de seguir las reglas al pie de la letra y pues nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que tanto ustedes, tanto como yo, salgamos adelante en este proyecto. Bueno, vamos a trabajar esta semana específicamente con el tema de cambios sociales e instituciones contemporáneas de las páginas 122 a la 141 del libro de texto. Es importante que ustedes tengan a la mano el libro porque de lo contrario no podemos avanzar para poder, digamos, avanzar más de tema y darle secuencia a todo el programa que está estipulado por la SEP. ¿Ok? Eh, Como ya se los había adelantado en las clases anteriores o en las sesiones anteriores con Google Classroom, eh, vamos a dar los puntos importantes. Ya les di algunos puntos destacados con el periodo de la Revolución, con el carrancismo, con la publicación de la nueva Constitución mexicana, la que actualmente nos rige, con ya muchísimas modificaciones y demás. Y también con los cambios sociales. ¿Qué pasa con la sociedad? Si recuerdan ustedes, la Revolución Mexicana se divide en 5 fases: los que la vivieron, los que lo contaron, digamos la historia revisionista, y lo que las instituciones educativas como tal ya se han encargado de escribir. Si ustedes también recordarán, el periodo de la Revolución Mexicana es el periodo histórico de México con la mayor cantidad de información. Es decir, es el único periodo de la historia de México que tiene muchísimas fotografías, que tiene bastante información en cuanto a documentos se refiere. Y pues como estamos a 100 años de distancia, pues entonces más de 100 años de distancia, pues estos documentos se siguen conservando. ¿Ok? Bueno, el proyecto o el producto final de esta parte es una línea del tiempo. Entonces, ustedes tienen que ir desarrollando las actividades paso a paso para que, pues, obviamente con la secuencia, nosotros vayamos teniendo un resultado adecuado, bien elaborado y sobre todo que sea útil y que sea para evaluación, ¿ok? Sonará un poco tedioso que sea otra línea del tiempo, pero si vamos a hablar de post-revolución hasta principios de los años 40, 50 por ahí, va a ser un poco más fácil para ustedes para que vayan comprendiendo cómo se va desarrollando la historia. ¿Se acuerdan que también en algunas sesiones pasadas yo les iba mencionando que los surgimientos de partidos políticos, de algunos grupos de huelgas, sindicatos y demás se van formando durante la revolución? Esas ideas se siguen aplicando hasta el día de hoy y pues bueno, yo creo que es uno de los eh, temas también muy importantes a destacar porque de lo contrario pues no sabríamos cómo la sociedad va teniendo un desarrollo adecuado, ¿no? Insisto, es de la página 140, 122, perdón, a la 141. Es una idea, el propósito, les voy a decir el propósito, es contar una idea global de los acontecimientos históricos de México durante y después de la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan que les había dicho parte de todo el proceso? Las rutas de los ejércitos, cómo vivían los ejércitos o los grupos armados de dicha revolución. Incluso yo les mencionaba que en el caso de la Malinche, aquí en Tlaxcala,
era como el sitio de resguardo de algunas de las tropas, y en el caso de la Malinche, del Popocatépetl, perdón, y del Cerro de Cholula, en Puebla, eran como que el fuerte principal de resguardo de los grupos armados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la lectura esta semana de las páginas 122, insisto, 122, 141, pero vamos a iniciar con como ya son temas que nosotros ya hemos visto de una manera más resumida. Por ejemplo, les puedo adelantar que viene el periodo de la posrevolución, carrancismo, rutas, qué pasa con Pancho Villa, qué pasa con la Guerra Cristera. Estos temas, como ustedes sabrán, ya los hemos también mencionado, ya les he escrito algunos puntos en Google Classroom, entonces ustedes ya tienen una idea más acertada de los hechos históricos. Entonces, vamos a organizar las etapas del siglo XX, después de del establecimiento del ejército comandado por Carranza, cómo se convoca el Congreso Constituyente y cómo se da un proceso o el proceso social en México después de la publicación de esta Constitución. ¿Ok? Bien, como ustedes sabrán, nos vamos a ir, bueno, digamos para más o menos retroalimentar lo que ya habíamos visto. En la página 122 y 123 del libro vamos a checar la línea del tiempo que está situada ahí, ¿ok? Entonces, vayan a esas páginas, y si de los datos más importantes específicamente de México, estoy observando aquí el libro, nos menciona la fundación del PRM. Acuérdense que era el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, el surgimiento del Partido de Acción Nacional, que hoy en día es el PAN, en 1939, y la fundación del PRI en 1946, ¿ok? Entonces son temas que ya son hasta 1946, como les menciono, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes? Entonces vamos a tener que revisar las páginas 126, 127, 128 y 129 y hasta la 130, página 130, el maximato, el periodo postrevolucionario. Ya no vamos a ver más acerca de Francisco y Madero, que como ustedes saben, la escena trágica, ustedes ya se los mencioné. Esta parte del periodo de apogeo previo, o el mero apogeo de esta parte de la Revolución Mexicana, tiene muchas traiciones, tiene muchos cambios en cuanto a quién va a mandar en las tropas o en el ejército, ¿no? Como ustedes sabrán, en el caso del Porfiriato, hay una cuestión muy austera y muy hostil en cuanto a ejército armado se refiere, a sociedad y también al desarrollo de la misma política económica en México. Entonces vamos a realizar el desarrollo de la lectura de estas páginas que les acabo de mencionar: 126, 127, 128, 129 y 130. Son aproximadamente, déjenme checar, son tres temas, 127, perdón, 127 con el periodo postrevolucionario. Este tema, en específico el periodo postrevolucionario, marca una parte ya como final y crucial de la Revolución Mexicana. Acuérdense, no hay una fecha, esto hay que anotarlo también en la libreta, no hay una fecha específica de fin del periodo de la Revolución. Cada estado va teniendo sus propios periodos revolucionarios, y por lo tanto cada estado tiene una fecha de fin, pero teórico. Por ejemplo, en el caso de Puebla, se festeja por primera vez, o se conmemora por primera vez, la Revolución Mexicana, o el inicio de la Revolución Mexicana, hasta 1925 como primer registro, pero ya la parte oficial es hasta 1937, 38, mediante un desfile en donde pues obviamente, como ustedes ya se los había mencionado también, mucha gente obrera, eh, trabajadoras domésticas o amas de casa en su mayoría, desfilan por las calles para que pues
se tratara de conmemorar como el resultado de esta parte de la revolución. Vamos a checar en la página 129 las regiones con levantamientos cristeros. Esto es importante. Esta es la primera tarea que vamos a realizar, es el hacer el mapa de estas regiones con toda la simbología correspondiente. Ya saben, comprar un mapa de la República, de preferencia con nombres para que no se me vayan a perder con los estados, y ir marcando todos los puntos de las regiones con estos levantamientos. Acuérdense, por ser guerra cristera, todo formaba parte de la religión católica cristiana como tal, con una reformulación, con una renovación, como ellos lo llamaban, en donde pues ya la iglesia era amiga de toda la sociedad, cuando pues a principios del siglo XX pues todo estaba apartado desde la ley Juárez, las leyes de reforma con la separación de Estado e iglesia. Ok, entonces vamos a checar esta parte. Ya les había mencionado el periodo postrevolucionario, el maximato, que es la página 128 y 129, en lo que corresponde hasta la 130. Y de ahí vamos a elaborar o vamos a contestar el cuadro de la actividad 11. ¿Ok? Después de leer vamos a tener que contestar el primer cuadro. Entonces, la primera tarea es el mapa. Eso también colocarlo en la parte de la libreta. En la segunda actividad será contestar el cuadro de la página 11 de la actividad 11 de la página 130. Contestarlo. Y la tercera y última parte, que yo creo que esta lo vamos a realizar en el siguiente video, que no es, tenga yo la oportunidad de grabarlo, vamos a tener que hablar específicamente de las ideas principales de estas páginas que les acabo de dejar, más la de la 131 hasta probablemente 135, 136.